la verdad que nunca había visto un guayago tan feo, de tan mal sabor y tan maltratado. ¿A qué viniste acá? A cocinar. Pregúntate si tenés ganas de aprender y si tenés ganas de respetarnos un poquito a nosotros. Estaba convencida de lo que estaba haciendo. Está mal convencerse sobre un plato que uno Vanessa, tenés que tranquilizarte. Esto es un programa de televisión. Diego, yo tampoco estoy atacando. No se nota, Vanessa, porque estás hablando de muy mala manera desde hoy. Quien abandona las cocinas de MasterChef hoy es Alfonso. Este lunes, al término de Subrayado, en el 10, el canal uruguayo. Bueno, en instantes vamos a estar con nuestras visitantes. Vamos a hablar sobre el Día Internacional del Celíaco, que es el próximo 4 de mayo. Ahora nos vamos al encuentro de Magdalena Correa, porque tenemos que ver cómo está la situación, el suministro de nafta, sobre todo de nafta super, suministro de combustibles en general, luego de que a raíz de las medidas de lucha en la tablada dispuestas por los trabajadores de la Federación ANCAP, hubiera serios problemas de abastecimiento, sobre todo en Montevideo y Maldonado. Hoy en principio se estaba distribuyendo combustible, veremos qué expectativas tienen los vendedores de nafta. Magdalena Correa, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Una tarde fresquita en Montevideo a esta hora, y le diré que hice salir al gerente de la Unión de Vendedores de Nafta bastante desabrigado de las calles aquí en el entorno del Prado. Empieza a haber nafta en las diferentes estaciones de Montevideo, pero la situación recién empezaría a normalizarse sobre jueves y viernes, sobre el fin de esta semana, además considerando que es feriado. Sin embargo, hoy hay horario extendido en la planta de la tablada para que los camiones puedan ingresar a cargar combustible. Vamos a hablar de los detalles con el gerente de la Unión de Vendedores de Nafta, de la UNVENU, Federico de Castro, que le agradecemos estos minutos. Bueno, yo hice una breve introducción al tema. ¿Cuál es la situación real? ¿Es así como le acabo de plantear? ¿Cómo está sobre todo la nafta super, que es la más habitual, la más frecuente a nivel de venta? ¿Qué tal? Mira, buenas tardes para todos. Como planteaste, efectivamente se está recomponiendo el stock de las estaciones. Y a medida que pasen los días, o sea, vamos a llegar a una situación normalizada, digamos, entre jueves y viernes de esta semana. Hoy ya hay estaciones que comenzaron a recibir combustible. Depende de la zona, o sea, si faltaba nafta o faltaba gasoil, o sea, aquellas localidades donde el consumo predominante es gasoil, la carencia fundamental era ese combustible y viceversa en el área metropolitana y en Montevideo. Pero bueno, estamos esperando que pasen las horas y que se recomponga la situación. Acá en Montevideo, ¿cuáles son, por lo menos, los barrios que se vieron más afectados por el desabastecimiento? No, mira, la situación... Fue pareja para todo Montevideo. Sí. Y hoy por hoy, digo, hay nafta en algunas estaciones, en otras no. ¿Cómo se está distribuyendo esa situación también para que la población sepa dónde puede ir a cargar nafta? Se está recomponiendo la distribución. No es que haya puntos en los cuales esté solucionado y puntos en los cuales no. O sea, pueden encontrar barrios donde una estación tiene combustible y otra todavía no recibió. Y bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Esto va a llevar unos días, pero bueno, se está trabajando en eso, ¿no? ¿Se está en diálogo también con la Federación ANCAP para saber si tienen planteada alguna otra medida para esta semana? Porque el otro día se levantó porque estaba prevista una reunión por parte de las autoridades y el sindicato ANCAP. No, nosotros diálogo con FANCAP no tenemos, o sea, FANCAP tiene una relación contractual con ANCAP. Y nosotros estamos enterados por conversaciones que tenemos con ANCAP y por ustedes, o sea, por los medios de prensa. ¿Cómo se fueron dando, sobre todo en materia de carga de camiones estos días? ¿El viernes pudieron ingresar algunos, sábado no? ¿Cómo fue? El viernes, el viernes amaneció la planta bloqueada. A la 1:20 se levantaron las medidas, se desbloqueó. Se pudo sacar algo de combustible de la planta, pero para que tengan una idea, se sacó menos de 2 millones de litros. Cuando regularmente, un viernes común, se sacan 7 millones o algo más. A su vez hay que tener en cuenta que la previa al 1 de mayo es una fecha de consumo pico. En realidad solo superado por Navidad, por año nuevo y por fin de año. Entonces es una situación muy particular. Hablábamos de Montevideo. ¿Cómo está el resto de la zona metropolitana en materia de desabastecimiento? Igual que Montevideo, hay que tener en cuenta que el combustible, o sea, faltó en Maldonado, faltó en Rocha, faltó en La Valleja, en San José, en Canelones, en parte de Colonia, parte de Soriano. Realmente hubo un problema bastante grande y que estuvo abierto a todo lo que es la zona sur del país.
Reiteramos que entre jueves y viernes de esta semana se estaría normalizando la situación también para la zona metropolitana. Sí, a ver, entre hoy y el miércoles todas las estaciones estarían recibiendo combustible. Todavía no lo suficiente como para recomponer los stocks. Eso sí va a llevar unos días más, pero por lo menos entre hoy y el miércoles todas las estaciones van a estar recibiendo combustible. Así que hay que paciencia. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por estos minutos de acá. No, un gusto estar con ustedes, hasta luego. Gerardo, seguimos con ustedes allí en piso. Bueno, muy bien, gracias, Magdalena. Esperemos que se solucione este problema que afecta a quien nada tiene que ver en el conflicto, que somos los usuarios y los trabajadores también de la distribución y de la venta de combustible. Es un gusto recibir a nuestras dos invitadas a raíz del Día del Celíaco, que va a ser el próximo 4 de mayo, que es el viernes próximo, si no me equivoco. Doctora Elena Truco, gastroenteróloga del Hospital Maciel, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y Aide Facheri, que es la expresidenta de ACELU, la Asociación de Celíacos. Ya había estado con nosotros antes. Sí. Gracias por acompañarnos. Acá es un, ¿cómo se le llama? Enfermedad, trastorno, hay distintos tipos de reacciones del organismo. Digo, para hablar la celiaquía es una enfermedad de origen inmunológico que se da en pacientes que tienen una genética especial, que se enfrentan al gluten y en determinado momento de la vida desarrollan la enfermedad. También está lo que es la intolerancia al gluten, que no tiene las formas biológicas o lesiones como la enfermedad celíaca, que hay gente que se enfrenta al gluten, come pan, come harina y se distiende y sin embargo no es celíaco. O el alérgico, que se enfrenta al gluten y hace un broncoespasmo, se llama el asma del panadero, o hace una reacción de piel, cosas inmediatas. Son tres entidades diferentes. O sea que la alergia puede tener efectos, por lo menos en el corto plazo o inmediato. El alérgico es inmediato, claro. El alérgico es el que se enfrenta a la situación y hace un broncoespasmo o hace una lesión de piel. Esas son tres modalidades que se describen ahora, tres espectros vinculados al gluten de diferentes... ¿El alérgico puede ser alérgico al gluten pero no celíaco? Bueno, pobre, sería ligar muy mal, ¿no? Claro. Las dos entidades, pero no, en general... ¿Y entonces la condición de celíaco en qué se diferencia? Porque uno dice, el celíaco tiene intolerancia al gluten, o es alérgico al gluten. El celíaco es intolerante al gluten, pero el gluten en ese paciente con esa base genética le da una lesión en el intestino delgado que altera la absorción de nutrientes, genera una reacción inmunológica con manifestaciones en cualquier parte del organismo, con manifestaciones de lo más diversas. Por eso se dice que la enfermedad celíaca es como un camaleón que cambia de color según la situación. La enfermedad celíaca se expresa de diferentes modalidades, desde formas totalmente silenciosas hasta formas muy, muy floridas. ¿Y las silenciosas cómo se llega a hacer un diagnóstico? Porque uno es parte de algún tipo de síntoma. La silenciosa en general se vincula a los familiares de primer grado, que tienen más riesgo. Entonces, al ser familiar de primer grado, se da el consejo de investigate. Y al investigar, aunque no haya síntomas. A veces, el que no haya síntomas, yo siempre digo, no hay síntomas. Visible, o no, hay que investigar y hurgar, porque hay pacientes que tienen síntomas, que los tienen como usuales, y los tienen tan incorporados que no lo ven como algo patológico. Claro. Por ejemplo, hay gente que tiene su cansancio crónico o que nunca logra formar materia fecal. Entonces, lo tienen como algo totalmente normal asumido porque hace años que lo tienen. De acuerdo. Bueno, entonces ahí vamos despejando un poco las dudas, porque después está también aquí, dice, yo tengo esos síntomas, ¿debo ser celíaca o celíaco? Es una enfermedad con una prevalencia mayor de mujeres, ¿es así? Bueno, lo que pasa es que creemos que hay mayor cantidad de mujeres en el mundo y las mujeres nos controlamos más, asistimos más al médico. Entonces, y además justamente las manifestaciones de la enfermedad celíaca, y ahí puede decirme Elena, es decir, justamente se dan muchas veces en mujeres que tienen su primera menarca tardía, tiene abortos recurrentes, tiene niños prematuros. Ahí hay que investigar, eso es toda una parte de investigación. Por eso decimos que hay más mujeres, pero estadísticamente sí, también hay más mujeres en el mundo, pero somos más las mujeres.
Claro. Entonces ahí está el ¿Y tema. puede aparecer a esa edad? ¿A tan temprana edad? Aparece a cualquier edad una vez que se introduce el gluten en la alimentación. Aparece hasta cuando empecé a estudiar, lo vinculamos siempre a la pediatría. Ahora pediatras ven menos. Era una enfermedad siempre que pertenecía a los pediatras, lo estudiaban los pediatras, y las primeras descripciones del profesor Maggi eran siempre sobre niños. Ahora cada vez más se ve en la edad adulta. Y se ve incluso... Aparece en la edad adulta. Aparece, debuta en la edad adulta un paciente grande que tiene un malestar digestivo, que tiene una anemia que no se le encuentra la causa, incluso adultos de más de 80 años, o que tiene una osteoporosis severísima y bueno, dice, ¿por qué tanto? Con una buena alimentación, con haber recibido soporte de hormonas adecuado, bueno, y ahí ya hace el diagnóstico. O sea, la osteoporosis tan aguda es una de derivando... las expresiones porque es un trastorno en la malabsorción, por ejemplo, de vitamina D. Y a veces hay situaciones muy, muy severas que el paciente está visto, analizado por unos cuantos médicos y bueno, se piensa que tiene una enfermedad maligna y bueno, cuando se lleva el diagnóstico de que es una enfermedad que se cura con dieta, ese paciente adhiere y es muy reconfortante y bueno, por eso vamos del extremo del silente al muy sintomático con síntomas muy severos. Y además es así nomás, se saca el gluten y la enfermedad, digamos, desaparece en su sintomatología o en su manifestación. En eso es tremendamente gratificante, porque el paciente que viene pasando mal, que se distiende o el que tiene una anemia que no responde o el que está siempre con malestar digestivo, al sacar el gluten, la respuesta a corto plazo, en 2 semanas ya se ve respuesta clínica. Si la respuesta de los anticuerpos o la recuperación de la lesión intestinal lleva más tiempo, pero a nosotros ya nos sirve la respuesta clínica. A veces si no tenemos esa respuesta clínica o vemos que no hay la normalización que esperamos ver en los tiempos que corresponden, podemos pensar que hay lo que se llama la contaminación, que el paciente no se da cuenta y está comiendo un producto que tiene gluten. ¿Pero en pacientes ya diagnosticados? En pacientes, porque ¿qué pasa? El gluten está en muchos alimentos que ni nos imaginamos. Sí, los fiambres, por ejemplo. Los fiambres, las mermeladas. O, por ejemplo, hasta hace un tiempo, ahora por suerte hay, pero el paciente que tenía la comunión diaria, la hostia son 3 gramos y la hostia es suficiente para mantener o estimular ese... ¿Hay hostia para celíacos? Sí, sí, hay hostias para celíacos y se utilizan... Bueno, venían de la Argentina y ahora las estamos haciendo acá y justamente en el próximo CLAM logramos que la iglesia lo incorpore. La conferencia latinoamericana de obispos. Conferencia uruguaya. Ah. Sí. Pero en muchos países hay hostias para celíacos. Y eso que es un detalle que realmente no tenía ni idea. Sí. Las están haciendo. El creyente le dice al sacerdote, mire que yo soy celíaca o celíaco. Sí, y muchas parroquias en el momento de la misa llaman primero a los celíacos a comulgar. Pero justamente en el próximo libro, digamos, donde están las lecturas y eso de la iglesia, va a salir un comunicado que dice que ACELU tiene hostias para celíacos con un porcentaje de gluten admitido para la ingesta de los mismos. Está claro, bueno, la verdad que son de esas aplicaciones, de esas necesidades que tiene el celíaco, que vamos a hacer no convencer, alcanza con no comer harina. Bueno, no es tan sencillo. No, porque hay gente que es de comunión diaria. Bueno, además, claro. Pero me refiero a la dieta. No, por eso es que tiene su impacto en la calidad de vida de las personas. No comer pan. No es comer pan, porque el pan... Tenemos costumbres muy italianas, entonces el pan y los fideos es parte de nuestra dieta, entonces, y la reunión con la pizza familiar, las salidas con amigos, entonces eso tiene su impacto. Y el impacto es diferente si es aquel paciente, como yo te decía, que sufría mucho, que pensaba que tenía una enfermedad maligna y lo resuelve con una dieta, que aquel que era asintomático. Entonces, al asintomático someterlo a una dieta es mucho más difícil la adherencia a esa dieta. Si yo estaba bien, ¿por qué tengo que hacer la dieta? ¿Por qué tengo que sacrificarme o privarme de cosas? Exactamente. Lo que ha crecido mucho ha sido la conciencia de la sociedad en su conjunto, pero de algunos industriales del alimento o comerciantes de la industria gastronómica, hay mucho producto, de la presencia, de la existencia de los celíacos. No, realmente en eso se ha mejorado muchísimo. Desde hace 32 años que no teníamos nada. Ahora
realmente uno encuentra. O sea que el 80% son productos importados y hay muy poco nacional. Creo que hay que promover más la industria nacional y darle cierta facilidad. O sea, hay productos, pero no son aptos para celíacos. No, hay productos aptos para celíacos. No, ya sé, pero quiero decir, principalmente son importados. Son importados y entonces los costos superan. Y el producto nacional también es costoso porque todo el proceso de que habría que darle algunos beneficios a los industriales uruguayos para que realmente tengan un precio. Claro, pero uno ve cada vez más lo del etiquetado, libre de gluten, gluten free, depende del origen. Sí. Necesitamos más. La intolerancia al gluten, que esas pacientes que comen y se distienden, generó una venta masiva a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, de productos libres de gluten. El tema es que la gente a veces se automedica o se autoimpone dietas libres de gluten con un concepto que la dieta libre de gluten es más saludable y a veces enmascara una enfermedad. Y después es peor arribar al diagnóstico, porque un paciente que viene comiendo sin gluten porque se lo dijo el vecino o el consejero, en todos los, como los directores técnicos, hay muchos. Sí, con la dieta con la dieta, bueno, come sin gluten, capaz que te va bien. Claro. Y después eso a nosotros nos dificulta, porque hacerle el desafío de someterlo otra vez a comer con gluten y para ver si es realmente celíaco, si desarrolla la enfermedad, si desarrolla los síntomas. Entonces decimos, bueno, ¿cuánto tiempo le damos? ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Entonces, por eso siempre hacemos la advertencia, que es mejor tener la certeza diagnóstica y luego empezar la dieta. Ahora, los síntomas siempre se manifiestan como síntomas en torno a lo digestivo, al aparato digestivo, no necesariamente. No necesariamente. Ahora nosotros el miércoles próximo tenemos una actividad académica en el hospital donde vamos a hablar de las formas extradigestivas, donde lo dominante es la anemia, por ejemplo. La anemia que uno refractaria. No es resultado también de... No, porque la anemia, por ejemplo, en una mujer joven puede ser por sangrado genital. Claro. Menstruaciones abundantes. ¿También derivada de la celiaquía? No, entonces tiene anemia y a veces te mezcla. Entonces dicen, ¿por qué tiene anemia? Porque no absorbe, porque pierde por el aparato digestivo o porque pierde por lo genital. Entonces en la investigación hay que tener presente que una de las causas es que no absorba. O sea que son lesiones lo suficientemente graves o de la entidad y permanentes como para causar anemia o anemia dolores óseos, osteoporosis, dolores de cabeza, Discúlpeme, doctor, ¿cómo llegamos a la osteoporosis de la celiaquía? El mecanismo es complejo. Lo que inicialmente, cuando empezamos a estudiar, dijimos, bueno, claro, como no absorbemos la vitamina D, vamos a toda la patogenia del déficit de vitamina que genera el déficit de absorción de calcio. Pero después, como la enfermedad celíaca es muy compleja y tiene mecanismos inmunológicos, vimos que en el hueso también se producían por las mismas enzimas que actúan en el intestino a nivel óseo en aquellos pacientes celíacos. Es lo mismo que pasa con los abortos. Hay celíacas que debutan solo por uno hace la historia y viene a veces por un síntoma y ve que retrospectivamente tiene una historia de abortos reiterados y se vinculaban a la enfermedad celíaca por los mismos mecanismos. Y lo mismo las trombosis, procesos inflamatorios, o sea que la expresión puede estar vinculada al trastorno malabsortivo, al mecanismo inmunológico u a la base genética. ¿Y cómo se dice? Claro, porque uno lo primero que van despejando, si empieza con un aborto, siendo una mujer joven y se reitera, ahora que usted lo dice, bueno, pero ¿por qué no le hacen ante el primer episodio? Claro, pero es que habría que despejar tantas. Bueno, por suerte el otro día me dijeron que en un congreso de fertilidad se mencionó la enfermedad celíaca. Claro. Es algo que venimos desde hace mucho tiempo tratando de concientizar a ginecólogos y a endocrinólogos que por suerte ahora adhieren con nosotros y buscan en ¿Por el qué mismo dice crecimiento? por suerte ahora adhieren con nosotros? Y porque, bueno, es algo que se viene tratando de... estaba muy arraigado el concepto que la enfermedad celíaca era del niño, que no se veía en el adulto. Entonces pensar que un aborto podría estar vinculado a una celiaquía era impensable, o que una trombosis podía tener su vínculo con una enfermedad celíaca era impensable, o que convulsiones o una epilepsia podía estar vinculada. Entonces son cosas que fueron creciendo en estos 20 y pico de años que llevamos estudiando. Pero era una enfermedad que aparecía en el niño y quedaba, no es que desaparecía con el desarrollo.
la enfermedad dura y es para toda la vida. La novedad es que empezó a manifestarse, a debutar, como dice, de adultos. Extrasintomáticas. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Bueno, hay muchos planteos. Uno es que la composición mismo, incluso el aumento de la prevalencia, es que la composición del trigo ha cambiado, con más componente proteico y más componente antigénicos, o sea, que estimulan más el desarrollo de la inmunidad. Claro, eso hace que... Porque a veces lo que puede ocurrir es que los métodos diagnósticos son más frecuentes eso. Y más... Bueno, sí, eso es lo que se aspira, ¿no? A que sean más frecuentes y que se... Realmente, por ejemplo, ahora cuando tú hablabas de las mujeres, ¿no? Las mujeres cuando se casan o cuando empiezan a tener relaciones o con vías de querer tener un hijo, deberían los médicos prestar más atención y descartar una probable enfermedad celíaca para, por lo menos para lo cual no quiere decir que no se desencadene después. Claro. O sea que no se hace eso de manera preventiva, no está dentro de las... La celiaquía creció a partir del desarrollo de anticuerpos. Antes el diagnóstico era sospecha clínica y la biopsia. Pero la biopsia no es como ahora, que se hace con una endoscopía, que es bastante sencillo. La biopsia era con una cápsula que el niño tenía que caminar para que la cápsula llegara al intestino. Era bastante difícil. Entonces, claro, uno queda con la sospecha. Cuando surgen los anticuerpos, que en un análisis de sangre es la primera etapa, el primer escalón, bueno, ahí cambió sustancialmente y se empezaron a investigar y a ver que había muchos más celíacos de lo que se pensaba. Porque la celiaquía, curiosamente, ¿cómo se dan cuenta inicialmente? En la guerra había niños con mucha diarrea. Cuando vino la guerra y empezaron las carencias de pan, un pediatra se dio cuenta que esos niños mejoraron. Entonces encontró la vinculación entre la harina y esa diarrea. Simplemente por una deducción en base a dos hechos que no tenían ninguna relación previa. Claro, entonces por eso es que los países, antiguamente países que no tenían consumo de trigo, no tenían tanta diarrea. La globalización lleva a que países como en el Asia, que no tenían enfermedad celíaca, ahora tengan. Claro, ahora se manifiestan. Claro. Gente que antes no tenía acceso. Pero África, por ejemplo, que comían mucho base de sorgo, o Japón o la China, base de arroz, no tenían. Ahora, globalizados, que tienen harina y consumen las donuts y el Kentucky Fried Chicken, todas esas cosas, la harina consumió todo. Entonces, no, además en el África también empezaron a recibir donaciones, ¿no? Y las donaciones siempre eran a base de trigo. Y ellos tenían una alimentación, sobre todo en más el África del Sur, ¿no? Claro. Que era más a base de... Es una bendición que hayan recibido las donaciones que pudieran comer, pero bueno, la contracara fue la aparición de la enfermedad celíaca. Claro, por eso se decía que era una enfermedad más sajona y no... Por el estilo de consumo, en realidad porque por el tipo de grano que se consumía. Él surge en la Mesopotamia antigua, entonces todo el norte, todo lo que es Noruega, Finlandia, son los países de mayor prevalencia. Y de ahí hay diferencias, cosas que todavía son dudas. ¿Por qué esos países tienen más prevalencia que en Europa, que Noruega más prevalencia que Alemania? O Finlandia más que Alemania. Digo, teniendo unas costumbres bastante similares y bueno, la genética similar. Porque genéticamente, para desarrollar una enfermedad celíaca hay que tener una base genética especial. Pero esa base genética la tiene el 30% de la población del mundo. Y trigo come mucha gente. Entonces, ¿por qué con la misma base genética consumiendo trigo, unos hacen la celiaquía y otros no? ¿Y por qué, doctora? Bueno, no sé. Si no lo sabe usted, no lo sabe nadie. Todavía no se sabe. No sabemos. Hay muchas teorías, muchas hipótesis de infecciones virales a temprana edad, situaciones de estrés. Situaciones de estrés, el consumo de antibióticos, que ahora tomando mucho valor la flora intestinal, que se llama la microbiota, que también podría tener un rol en el desencadenar la enfermedad. Muy bien, vamos a seguir conociendo más detalles sobre la celiaquía y sobre el 4 de mayo. El 2 de mayo. El 2 de mayo. El 2 de mayo es la actividad es del Hospital Maciel. Claro. El 4 de mayo es la actividad de la Asociación de Celíacos. Porque además... y el Día Internacional y Nacional de Celíaco es el 5. Ahí tenemos. Bueno, bárbaro. Entonces vamos a aclarar también el calendario, que además me llamó la atención. Dice, celebramos el Día Nacional Internacional del Celíaco. Uno lo asocia a una enfermedad. Dice, ¿por qué celebran? Pero ya vamos a conversar sobre este tema después de la pausa. Venimos enseguida.
año. Vamos a conocer ya mismo a nuestros participantes. Aplauso, por favor. 2 participantes se enfrentan a un muro de 12 metros con un objetivo en común: lograr llevarse la mayor cantidad de dinero posible. Antes de transformarse en solista, ¿a qué grupo pertenecía el desaparecido Gustavo Cerati? Caída libre. Se cae la primera y a ver dónde está. ¡Vamos! ¡Vamos! Un programa de preguntas y respuestas en el que las pelotas verdes suman dinero y las pelotas rojas restan dinero. Vamos, vamos, vení para acá. Para acá, 8.000, 8.000, bien. Ven el uno. ¡Sí! ¡Sí! Acá. La última bola nos mató. Quedamos 0. Y bueno. The Wall, cumplí tu sueño. Mañana, después de Subrayado, en el 10, el canal uruguayo. Se va, los hongos, la cara se va. En la menopausia los cambios también afectan tu piel. Por eso